Buenos días. A esta ocasión vengo a presentarles el proyecto número 6 de la materia electromagnetismo, el cual es la constante de tiempo RC. En este proyecto hicimos, trabajamos con una protoboard, una resistencia de 1 kilo ohm, un capacitor eléctrico de 470 picofaradios de 16 volts, un LED rojo, una resistencia de 220 ohms, una batería de 9 voltios, un interruptor y un multímetro. Pues el armado de esto fue colocar la resistencia sobre el protoboard, como lo verán a continuación. Como lo verán aquí a continuación. No se alcanza a ver aquí bien. Esta es una imagen que fue tomada el día de hoy, en el cual, pues, como ven, aquí estaba colocada la resistencia sobre el protoboard, conectada al capacitor, respetando la polaridad del mismo, conectado con su respectiva resistencia limitadora del LED y conectado a través de jumpers o cables de la protoboard estos, y toda la vez conectado a la batería de 9 voltios y su interruptor. Lo que queremos hacer con este proyecto es observar el tiempo que tarda en tanto la carga de voltaje del capacitor como su descarga hacia el LED. Eh, Otra forma, aunque en esta imagen, pues como se ve desordenado, voy a mostrar una imagen creada a partir del programa de Tinkercad, en el cual se ve mejor la forma en la que fue hecho. Aquí en esta imagen se ve un poco más limpio, la verdad, eso no lo voy a negar. Aquí se ve cómo está la batería conectado a sus respectivos polos, el interruptor, cada uno conectado a través de cables. Eso mismo está hecho el otro. Ujú. Eh, Vemos que tomando tiempos y tomando todo, vemos que el capacitor, como tiene una resistencia de 1 kilo ohm, tarda, se pierde voltaje, así que el capacitor se carga a 3.21 voltios por, porque a la vez está perdiendo su voltaje al estar conectado directamente al LED. ¿Mm? Al cerrar el interruptor, el, cap- el capacitor opera estable a 1.38 voltios. ¿Por qué será esto? La verdad, no me acuerdo, aunque lo había investigado. Tanto el LED como el capacitor se mantienen al mismo voltaje. Bueno, no al mismo, sino semejantes. Ah, y pues el tiempo que tarda en apagarse es de 0.8 segundos en que se apague completamente el LED, a percepción de nosotros, porque como dije, el LED sigue teniendo un voltaje estable, de, aunque ya no esté conectada, aunque ya esté cerrado el interruptor. Si desconectamos la batería, pues el mismo LED deja todo el circuito, se queda sin energía. El capacitor pierde todo el voltaje que tenía almacenado y el LED se apaga por completo. Ahora sí. Ahora, en el punto C, la parte 6, que nos pide que coloquemos una resistencia de descarga de 1 kilo ohm, pues si cambia, no se queda todo, todos sus respectivos valores que di anteriormente cambian. Tan solo la, el capacitor llega a tener un voltaje al cargarse de 5.5 volts y el LED se mantiene prendido a 1.78 voltios. Y al, des-
Ujú. Esto, al ser que la resistencia es de mayor, es de mayor capacidad, la constante de tiempo aumenta considerablemente, duplicando el tiempo en el que el LED se extingue totalmente, entre 1.5 y 2.5 segundos. Como resultados esperados, que pues el LED enciende instantáneamente al inicio. A la diferencia de potencia inicial vacía provoca un impulso fuerte de corriente al contacto. Conforme el capacitor se carga, la corriente disminuye y el LED reduce su brillo. Pues aquí pasa que al acumular el voltaje del capacitor, disminuye la diferencia de potencia sobre la resistencia de entrada y estabilizando el consumo del circuito. Y como dije, pues al desconectar la batería, el capacitor deja de termina cediendo lo poco que le quedaba de voltaje al LED, porque cada esto hace que pues el LED siga prendiéndose un poco más, ya que pues comprobé que aún sin tener la batería, como el capacitor llega a tener un poco porcentaje de voltaje, sigue prendiendo el LED cada vez que lo conecto. Ahora vayamos con las preguntas que vienen al final. La pregunta número uno es, ¿qué representa físicamente la constante de tiempo? La constante de tiempo es la medida de la inercia del circuito. Representa el tiempo que requiere el capacitor para cargarse al 63.2% de su voltaje máximo o perder este mismo porcentaje en su descarga. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre si la resistencia aumenta el doble? La constante del tiempo, si se duplica haciendo que el capacitor tarde el doble de tiempo en cargarse y descargarse. ¿Qué sucede si el capacitor aumenta el doble? Al tener pues el doble de capacitancia o capacidad mejor de almacenamiento, la constante se duplica y el tiempo de descarga del circuito también se duplica por 2. Es lo mismo que la anterior pregunta. Ambas se aumentan. La pregunta 4 es ¿por qué la corriente disminuye durante la carga? Esto ocurre porque la tensión del capacitor aumenta y se opone al voltaje de la fuente. Como la corriente independiente de I es igual a tensión a voltaje de fuente menos tensión del capacitor entre R, resistencia, cuando la tensión del capacitor sube, la diferencia de voltaje disminuye y la corriente cae. Quinta pregunta es, ¿cómo intervienen las leyes de Kirchhoff en el análisis del circuito? Pues la ley de voltaje explica cómo los 9 voltios se dividen entre la caída de la resistencia de entrada, que es esta misma, CR1, y el voltaje en el nodo del capacitor, es este, en el capacitor LED, es este. Luego está la ley de corrientes. Explica cómo la corriente que viene del R1 se divide entre la carga del capacitor y el consumo de la rama de LED, que es algo que ya había dicho, de que estos dos mantienen un voltaje similar cuando no está apagado y cuando tienen es un voltaje mayor entre hoy, que es lo que da normalmente una batería de 9 voltios, que es casi 8, que es 8 punto y algo, me equivoco, es la suma de los dos. La siguiente, la siguiente pregunta es, ¿qué papel desempeña la fuerza electromotriz de la batería?
Es el trabajo por unidad de carga que impulsa los electrones a través del circuito para polarizar el LED y depositar la energía eléctrica en las placas del capacitor. Esta es la pregunta es 7 y nos, hace, nos dice que qué aplicaciones industriales tienen los circuitos RC. Estos son temporizadores de retardo, también son aplicados en sistemas de filtrado de ruido, filtros, estos son filtros de pasa bajas y pasa altas. También son en circuitos antirrebote para botones, conocidos también como bounces, y supresores de picos de voltaje. La pregunta número 8 es, ¿cómo influye el dieléctrico en la capacitancia? Pues el dieléctrico se polariza y disminuye el campo eléctrico entre las placas, permitiendo almacenar más carga al mismo voltaje y aumentar la capacitancia. ¿Qué ocurre si el capacitor se conecta con polarización data inversa? Pues los capacitores electrolíticos se destruyen. La capacitancia aislante de óxido, provocando un cortocircuito interno, sobrecalentamiento y la explosión física del componente. ¿A qué se refiere esto? Pues, como dice, el mismo componente explota en sí, ya que no puede soportarlo. O sea que si a un capacitor de 16 voltios, como el que manejamos en este momento, le hubiéramos aplicado un voltaje de más de su respectiva capacitancia de 16 voltios, este mismo explotaría. También, bueno, eso es aplicarle más voltaje. Pero como la pregunta dice, al invertir polaridad, también explota. Dice, ¿qué diferencia existe entre un circuito RC y un circuito RL? El circuito RC almacena energía en un campo eléctrico en el capacitor y se opone a cambios bruscos de voltaje. Mientras que el circuito RL almacena la energía en un campo magnético, en, en un campo magnético, en un inductor y se opone a cambios bruscos de corriente. Esto quiere decir que si en tu circuito RC el, de repente hay una subida de voltaje, lo que hará esto es que si supera el voltaje del capacitor, pues el capacitor es el único que sufre la explosión. El resto de componentes llegan a resguardarse. Y esto mismo ocurre pero si el voltaje es menor al capacitor, solo se queda almacenada. Esto es mismo pasa con las resistencias que nos ayudan. Mientras que el otro, pues, es a corrientes bruscas, como dice mismo. Bueno, eso sería todo para este video. Muchas gracias y hasta la próxima.